Nos dice la palabra: no dejando de congregarnos, como tienen algunos por costumbre, sino, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Jesús, aquí en este versículo, nos menciona la importancia de ser parte de una congregación. Dice Jesús, la importancia de congregarnos aumenta cuando vemos que aquel día, aquí la palabra dice, cuando dice aquel día, se refiere a su regreso. Cuando ves que aquel día, cuando ves que su regreso ya se acerca, es importante que tú seas miembro de una congregación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora, volviendo a Mateo, capítulo 24, en el versículo número 6, dice la palabra de esta manera. Jesús menciona ahí alguna otra característica, alguna otra señal, y dice en el versículo número 6, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no. Ahí tenemos otra característica, ahí tenemos otra señal. Es el principio de dolores, dice, pero no es el fin aún. Guerras y rumores, o amenazas de guerra. Este siglo que acabamos de terminar, hace 13 años, fue un siglo donde hubo una explosión grandísima de guerra y de amenazas de guerra. Había conflictos regionales. Estaba peleando Corea del Sur contra Corea del Norte. Y solo por cosas insignificantes. Pero lo peor es que esos dos países estaban peleando con armas nucleares. Una arma nuclear es poderosa. Estuvo también Japón contra China. Estuvo India contra Pakistán. Estos dos países, India y Pakistán, son vecinos. Y estaban los dos peleando con armas nucleares. Peligroso eso. Peligroso. ¿Y qué podemos decir de Irak? Irak siempre ha estado en conflictos y estuvo a punto ya de entrar a una guerra civil con los musulmanes. Pero yo creo que no hay un punto más explosivo en el mundo que Israel y sus vecinos, y especialmente los palestinos. Algo que me llamó la atención mucho: el pueblo de Palestina creó un gobierno, y ese gobierno está comandado por un grupo terrorista. ¿Quieren poner la foto? Está comandado por un grupo terrorista que se llama Hamas. Y este grupo de terroristas animan a los niños a ser mártires con ataques suicidas. Los juguetes de esos niños son armas y chaleco antibalas. Y ellos dicen que están a punto de establecer un ejército, porque públicamente han declarado que quieren destruir Israel. Públicamente. Este es un grupo que representa legalmente a un pueblo y tiene planes de establecer un ejército para destruir a Israel. Guerras y rumores de guerras. Versículo número 7 del capítulo 24.
Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Aquí nuevamente se menciona guerras. Dice que se levantará nación contra nación, reino contra reino, pero dice, menciona tres cosas más, tres características. Habrá hambre, habrá terremotos y habrá pestes. Habla de hambre. El último dato que se tiene, escuchen, es de 34,000 personas diarias que mueren de hambre. 34,000 personas diarias que mueren por esta cuestión que es relacionada con el hambre. Y la cosa, hermano, perdonen, es que no tiene ninguna indicación de que vaya en mejoría. También habla del terremoto. Como nunca en la historia, más del 60% de los terremotos que han ocurrido fueron el siglo pasado. Este que acabamos de terminar. Como nunca en la historia, los terremotos en toda la historia fueron el 60% el siglo pasado. No estamos viviendo las mismas cosas de antes. Las mismas cosas de antes no las estamos viviendo. Y luego habla de las enfermedades. Cuando se menciona la palabra pestes, se refiere a enfermedades que están fuera de control. Le voy a dar una, específicamente África. África está siendo invadida y está siendo afligida por el SIDA. África se divide en la zona sur, en la zona centro y en la zona norte. En la zona sur hay 23 millones de niños infectados de SIDA. En la zona centro no está el dato y en la zona norte no está el dato. Pero en la zona sur, que tienen el dato, son más de 23 millones de niños que están afectados o están infectados por el SIDA, no contando hombres y no contando mujeres. Y no es todo de pestes en este mundo. Hay muchas más. Le voy a decir de la gripe aviar. Esta gripe es principalmente para las aves, ¿verdad? Pero ya han sido gente, humanos, infectados por esa gripa. Y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esa gripa aviar es una amenaza todavía mucho mayor que el SIDA, mucho más peligrosa que el SIDA. Pestes, dijo Jesús. Vamos a continuar en el versículo 12. Al 14. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vemos aquí en estos versículos dos cosas, pero polos opuestos. Primero dice es que se va a predicar el evangelio por todo el mundo. Se va a levantar la cosecha más grande de toda la historia, de todos los tiempos. ¿Sí? Se va a predicar por todo el mundo. El evangelio se va a extender como nunca antes. Pero al mismo tiempo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por un lado, la gloria de Dios va a estar en aumento, cayendo, pero por otro lado, la maldad se va a estar multiplicando. Lo triste es que el amor de muchos
se enfriará. La persona que tiene un amor genuino, un amor en su corazón, se va a ir enfriando. Se va a ir envolviendo en toda la maldad. Y lo que me resta a mí decir es, no nos descuidemos. No nos descuidemos. Porque la maldad empieza a envolvernos. Empieza a envolvernos. No nos descuidemos. O vamos a terminar enfriados completamente y el diablo nos va a ganar. Es una advertencia que Jesús dijo. Y luego dice en el versículo 13: pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El libro de Apocalipsis tiene 7 cartas que escribe. 7 cartas a 7 iglesias. Y todas las cartas son diferentes a excepción de el último párrafo. En todas dice: el que venciere. Y luego les da una promesa de vida eterna. Pero todas las cartas que van dirigidas a las diferentes iglesias, todas al final dice: el que venciere, ese será salvo. Es tiempo, hermanos, de estar firmes en nuestras convicciones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque cada vez estamos siendo más bombardeados por la maldad. Más y más y más bombardeados por la maldad de este